Pasamos a la página 115, donde vamos a ver diferentes tipos de ángulos. Ángulos consecutivos, ángulos adyacentes y ángulos opuestos por el vértice. Además, vamos a ver también los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. En pantalla tenemos varios ángulos. Hemos hablado esta mañana que los ángulos eran la apertura o la amplitud que había entre dos lados, por ejemplo, entre el lado azul, este que estoy marcando, y el lado rojo. Esta amplitud es lo que denominamos ángulo. Así que tenemos el ángulo A y tenemos por otro lado el ángulo B. ¿Vale? Dos ángulos que tienen el mismo vértice pueden ser, fijaros, tenemos este vértice y el ángulo A y el ángulo B comparten también el mismo vértice. Pues estos dos ángulos son ángulos consecutivos. ¿Por qué? Porque son ángulos que comparten un mismo lado, que es este lado rojo. ¿Vale? Como tienen este lado en común, podemos decir que estos ángulos son consecutivos. Luego también tenemos en pantalla dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B, que también comparten un mismo vértice, pero que en este caso son ángulos adyacentes, porque el ángulo A más el ángulo B formarían lo que llamamos un ángulo llano de 180 grados. Además, también son consecutivos, como los anteriores, porque el lado rojo este lo comparten. En este caso tenemos dos ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son los ángulos que se forman con dos rectas secantes. La recta roja con respecto a la azul son secantes porque se cortan en este punto. De esta manera salen dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B. Los dos comparten un mismo vértice y nada, este tipo de ángulos que comparten un mismo vértice se les llama opuestos por el vértice. A continuación también tenemos dos ángulos que suman 90 grados. A este tipo de ángulos se le llaman ángulos complementarios el uno con respecto al otro. Por un lado tenemos el ángulo A y por otro lado tenemos el ángulo B. Comparten un mismo vértice y comparten un lado que es el lado rojo. Podemos decir que son ángulos consecutivos, pero además tienen la siguiente característica, que los dos sumados forman este ángulo verde grande, ángulo recto de 90 grados. Cuando dos ángulos consecutivos suman 90 grados, podemos decir que son ángulos complementarios el uno del otro. En pantalla tenemos dos ángulos suplementarios. Al igual que los adyacentes que hemos visto antes, los ángulos suplementarios comparten un mismo vértice, comparten un mismo lado y entre los dos forman un gran ángulo llano de 180 grados. Podríamos decir que ángulos suplementarios y ángulos adyacentes son iguales. Lo que cambia es el concepto a la hora de hablar de ellos, ¿no? Podemos decir que el ángulo A es suplementario del ángulo B porque para que formen el ángulo llano de 180 grados se necesitan el uno al otro.